Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la Primera Iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4 nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El tema de esta ocasión lo he titulado Estadísticas. La estadística, estimados hermanos, que hoy se han conectado para escuchar este mensaje, es una ciencia exacta que nos provee de números para poder tener una valoración de las cosas. La estadística jamás nos va a confundir y jamás nos va a engañar. De igual manera, así es la Biblia. La palabra del Señor ni nos confunde ni nos engaña, porque la Biblia es inerrante, no contiene errores. Así también la estadística. La estadística es el producto de una investigación y el resultado de una encuesta. Las estadísticas pueden ser manipuladas para ciertos objetivos, pero si la estadística en su fundamento real es aplicada, la estadística tiene que enviarnos números, cifras exactas. Según la definición de estadística, es una rama de las matemáticas las cuales se encargan de recopilar datos, clasificar información que puedan servir para hacer un análisis de una situación nacional, de gobierno, empresa, de negocio, etc. En otras palabras, las estadísticas son números exactos que nos empiezan a traer una reflexión de una manera gráfica del estado en el que se puede encontrar un gobierno, una empresa e inclusive una iglesia. Porque si son números exactos, están arrojando, después de una cierta encuesta o de una investigación objetiva, el estado real numérico en el que se puede encontrar cierta organización. Porque son números exactos que nos reflejan en sí el verdadero pulso de cómo se encuentran. Así que ¿cuántos quisieran que Dios nos hablara en esta ocasión? Si usted quiere que Dios le hable, le invito a que oremos y le digamos al Espíritu Santo: háblanos a través de tu palabra. Oremos. Padre Celestial, en esta hora invocamos en el nombre de Cristo Jesús a tu Santo Espíritu. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, y Él, quien es el Maestro de Maestros, pueda ayudarnos a discernir la palabra que tú hoy tienes preparado para cada uno de nosotros. Usa mi vida como un instrumento en tus manos, y que cada palabra que salga de mi boca sea para bendición y para edificación de aquellos que me están escuchando. Señor, tu palabra nunca vuelve vacía, es una palabra poderosa, una palabra que cambia vidas, que impacta corazones, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Diga conmigo: Dios habla a mi vida hoy. Amén y amén. Hebreos dice en el capítulo 2, versículo 1: es necesario que con más diligencia
atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando dice más diligencia, está hablando que la diligencia en un sentido más alto, en un sentido de esmero, tiene que ver con cuidar lo que estamos haciendo. La prontitud, ser diligente es ser pronto, es ejecutar de una manera rápida y contundente todo lo que se tiene que hacer de manera correcta. Así que diligencia sería la agilidad, tanto interior como exterior, con lo que desarrollamos las cosas. Podríamos decir que la diligencia se viene a convertir como una virtud que nos ayuda a poner en práctica las cosas correctas. Pero el ser diligentes desde el concepto administrativo se refiere a un trámite que consiste en vigilar que todo marche bien en una empresa. Por eso comencé este mensaje hablando de la estadística, porque existen grupos de consultores que se encargan de hacer estudios exhaustivos a través de la estadística para conocer el estado exacto en el que se encuentra una empresa. Porque los números permiten evaluarnos y nos ayudan a saber en realidad dónde estamos y en dónde debemos comenzar. Cuando llegó la empresa Chedraui a Macuspana, ellos hicieron un estudio de mercado, elaboraron una encuesta, hicieron una estadística de cuántos habitantes había en Macuspana, de cuáles eran las ciudades aledañas a Macuspana, para saber si era factible abrir una tienda Chedraui. En política, por ejemplo, la consultoría gubernamental nos ayuda a nosotros para poderle decir al gobierno cómo van sus administraciones. La ingeniería electoral, por ejemplo, tiene que ver con las campañas políticas y puede decirle a un candidato si tiene o no posibilidad de ganar. Ahora bien, no puede ser que el mundo sea más diligente que nosotros. Cuando el apóstol escribe y dice es necesario que seamos diligentes, nos está diciendo que necesitamos detectar los errores que con los años y con el tiempo tal vez hemos estado cometiendo. ¿Para qué tenemos que ser diligentes? ¿Para qué tenemos que detectarlos? La respuesta es para solucionarlos. Y la iglesia no puede, en cierto modo, ignorar este tipo de cosas. El problema es que es un tanto doloroso cuando se detectan errores, y aún mayor el tener que reconocerlos y darnos cuenta que a veces no precisamente todo lo que estamos haciendo es lo correcto. Por ejemplo, nos encontramos en momentos en el que creemos o consideramos que podemos hacer diferentes tipos de programas para sacar adelante a la iglesia, pero nosotros sabemos que un programa no es la panacea de la iglesia. Cuando hablamos de crecimiento, no existe un sistema, un método, una estrategia o dinámicas que nos ayuden, ni proyectos a avanzar como iglesia. Necesitamos el respaldo del Espíritu Santo. Así que ningún programa, ninguna estrategia, ningún proyecto evangelístico va a hacer crecer nuestra iglesia. Lo que nosotros llamamos entonces programa siempre tendrá un punto en el que tendrá un error. La verdad es que no existe un manual para el éxito ministerial, tampoco existe un manual para la vida cristiana. Entonces lo que nosotros necesitamos es encontrar algo que nos provea de qué manera debemos enfrentar las adversidades. Pero existe alguien que estará con nosotros, dijo Jesús, que es el Espíritu Santo. Jesús dijo: estará con vosotros todos los días de vuestra vida para darnos dirección y para guiarnos a toda verdad. Él es nuestro consultor y es el Espíritu Santo que nos va a guiar en nuestra vida cristiana y en nuestra vida ministerial como iglesia, como creyentes, para caminar diariamente y no equivocarnos. A eso se llama discernimiento. ¿Cuántos pueden decirle hoy al Espíritu Santo: necesito que no me dejes solo? Porque esa es la clave del éxito en la vida espiritual de un creyente y la vida espiritual de una iglesia. En Hebreos 2:1 nos dice: es necesario que atendamos todo esto con mayor diligencia. La diligencia, desde la perspectiva de Dios, abarca a uno mismo y a los demás. Diligencia con Dios significa cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida.
diligencia significa cumplir también el significado de la salvación en nuestras vidas. Ser diligente es no caer en pereza espiritual. Ser diligente es no comprometernos, amados hermanos, en nuestra vida cristiana. Diligente tiene que ver con el entusiasmo en tus acciones y en tu diario vivir. Entremos al desarrollo del mensaje. Es un poco triste saber que a veces nosotros estamos más preocupados por otras cosas, nos afanamos por algunas cuestiones de la vida, pero nos preocupamos muy poco, somos muy pocos diligentes en nuestra vida espiritual. Es por eso que el escritor de la carta a los Hebreos, él no podía dejar pasar en esta carta el tiempo sin atacar un problema que estaba viendo con los judíos. Él estaba mirando una iglesia que estaba poniendo en peligro su vida cristiana y el evangelio de Jesucristo, porque en esa época esos hermanos cristianos, los primeros cristianos de esa época, habían sentido una fe profunda e importante, pero estaban prefiriendo regresar a su manera, a su antigua manera de vivir. Ellos estaban viviendo ahora bajo la gracia, pero estaban retomando a la vida de la ley de Moisés. Y empezaron ellos a dejar a Cristo para regresar a un pasado religioso. Es por eso que el escritor de los Hebreos escribe y dice: ¿cómo es posible que podamos descuidar una salvación tan grande? Y la primera recomendación que les hace es: sean diligentes. En primer lugar, sean más diligentes. La razón por la cual el escritor de los Hebreos dice sean diligentes en su vida espiritual es porque en la actualidad, amados hermanos, la iglesia está viviendo situaciones críticas y delicadas. Según las estadísticas, el 25% de los creyentes, miembros de una iglesia, admiten que no oran. Y eso nos habla de que hay un mal que está allí y que tenemos que atacarlo. Porque la oración es fundamental en la vida de un creyente. Si usted deja de orar, no está siendo diligente. El 35% de las estadísticas de los miembros de una iglesia dicen que ellos no leen la Biblia. Estamos diciendo que de un 100% solo el 35% lee la Biblia. Tenemos un problema. Las estadísticas nos arrojan que el 90% de los miembros de una iglesia ni siquiera han leído la Biblia completa. El 70% de los miembros de una iglesia no tienen un compromiso con su iglesia. El 85% de los miembros de una iglesia nunca han invitado a alguien, a algún amigo o familiar al templo. El 95% de los miembros de una iglesia no evangelizan. Y el 96% de los miembros de una iglesia no ofrendan para la obra misionera. Mi pregunta es: ¿en qué porcentaje se encuentra usted? Entonces, si usted está en estas estadísticas mencionadas, este versículo es para usted. Es necesario que con mayor diligencia, es necesario que ponga usted más atención en estas áreas de su vida que tal vez está descuidando. ¿Y sabe por qué? Porque la mayoría de los cristianos descuidan su vida espiritual y eso los lleva al fracaso, eso los lleva al pecado. ¿Por qué se descuidan los creyentes? Porque no son diligentes. Algunos ministerios fracasan por falta de diligencia, porque se descuidan, porque dejan de ser diligentes en algo tan indispensable como es la oración. Una pregunta que mi padre siempre me hace es: ¿cómo va la iglesia? Cuando todo parece estar en calma, yo le digo: muy bien. Entonces él me dice: sé más diligente. Cuando yo le digo: todo está marchando bien, él me dice: ora más. Cuando yo le digo: pues gracias a Dios todo va bien, él me dice: prepárate más, porque es seguro que el enemigo ya está preparando algo. La Biblia dice que el enemigo no descansa. La Biblia dice que Satanás anda todo el tiempo buscando a quien devorar. En Hebreos capítulo 2 versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En segundo lugar, ser diligente, dice el escritor de los Hebreos en su primer consejo. Lo segundo que nos dice es: a las cosas que hemos oído, atendámoslas. Atender las cosas que hemos oído significa ponerle atención. Hay creyentes que reciben la palabra, pero son olvidadizos. Solamente cuando ponemos atención, amados, es que realmente podemos detectar las cosas que están bien y están mal en nuestra vida. Cuando se envía un
comercial, un anuncio, un spot de televisión para avisar y anunciar a la ciudadanía que es necesario detectar el cáncer de mama, lo primero que dice el comercial es que tienen las mujeres que explorarse. Seguro que no es la primera vez que tú miras un comercial, pero es muy probable también que en diferentes ocasiones algún siervo de Dios o en tu congregación o en algún púlpito se está tocando un tema que tú ya has escuchado en otra ocasión, has escuchado un mensaje que tenga que ver con algo de tu vida, pero aquí la palabra dice: tienes que atender a las cosas que estás oyendo, que tenga usted que reflexionar en lo que en su vida está practicando o en las cosas que ha dejado de hacer. Estamos a tiempo de detectar el problema, estamos a tiempo de descubrir qué es lo que nos está haciendo mucho daño, y estamos a tiempo de ser cuidadosos con lo que Dios tiene que ver en nuestra vida espiritual. En tercer lugar, dice el texto: no sea que nos deslicemos. Deslizarnos, según los términos náuticos, tiene que ver con estar bien afianzados a un ancla. ¿Sabe usted que el ancla de la vida cristiana es la fe? Tenemos que agarrarnos fuerte de las promesas de Dios y aferrarnos a la roca firme que es Jesucristo y a la palabra sólida de su verdad, que es la Biblia. Antes que tengamos que ser arrastrados, que nos deslicemos por las fuertes olas que el mundo cada día trae encima de nuestra vida espiritual, antes de que suceda algo en nuestra vida espiritual, nosotros debemos siempre tener presente que cualquiera de nosotros se puede deslizar. La Biblia dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque al ser, amados, arrastrados en nuestra vida cristiana por el enemigo, perdemos el rumbo en nuestros caminos. Estaremos siempre expuestos a pagar las consecuencias de no estar firme. Hay una alta probabilidad que los creyentes que no oran, que no leen su Biblia o que no se congregan regularmente, tienen una alta probabilidad de estar propensos a deslizarse o a caer en pecado o ser zarandeados por el enemigo. Ellos regularmente no tendrán la capacidad de obtener la victoria en su vida espiritual o el anhelo de sus almas, porque muchos anhelan hacer cosas en el Señor, tener un gran ministerio, pero si no eres diligente, si no prestas atención, tengas presente que te puedes deslizar, que todo anhelo, que todo aquello que tú hayas querido en el Señor termine siendo arrastrado por ideas, pensamientos o actitudes negativas. Fue lo que le sucedió a Adán y a Eva. En Génesis capítulo 3, versículo del 16 al 19, la Biblia dice que Adán y Eva lo tenían todo, pero a consecuencia de su desliz, a la mujer Dios le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Antes del pecado, la mujer no tendría problemas para dar a luz, no tendría dolores, pero ahora dice la Biblia: con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste pues tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Una familia que está destinada a tenerlo todo: la comunión con Dios, el privilegio de ser administradores del huerto del Edén. Esta familia tenía todos los privilegios. Con solo estirar su mano ellos tomaban el fruto de la tierra, pero se deslizaron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que Adán y su esposa y su familia fueron expulsados, excluidos, por no haber obedecido a Dios y por no haber cumplido en él su encomienda. Concluyo este mensaje diciéndote: ¿en qué te estás descuidando? Dime cuál es el porcentaje de inversión de tu tiempo en lo que haces para Dios, y yo te diré cómo está tu vida espiritual. Si mi teléfono es más importante, si la televisión es más importante, si el trabajo es más importante, si el deporte es más importante, si todo es más importante que Dios, usted tiene serios problemas y está en los números de las estadísticas hoy mencionadas.
Hay una aplicación en mi teléfono que mide estadísticamente el uso que yo le doy al teléfono. Yo revisé esa aplicación y dice que yo invierto 25 minutos diarios en YouTube. El 45% de lo que yo hago en mi teléfono tiene que ver con Facebook. Y solamente 1 minuto con 45 lo utilizo regularmente para usar el WhatsApp, entre otras cosas. Mi pregunta es: ¿cuánto tiempo inviertes en la oración? ¿Cuánto tiempo inviertes en la palabra del Señor? Quiero mencionarte que las estadísticas que hoy te dije son reales y el Espíritu Santo te está hablando seguramente y te está diciendo: tú eres uno de aquellos que están en esa estadística. Sé que ser diligente en la vida espiritual no es fácil, pero yo te invito a que refrendes con Dios tu vida cristiana. Si tú estás entre el 25% de aquellos que admiten que no oran, yo te invito a que hoy tú te comprometas con Dios y digas: yo a partir de ahora quiero orar. Si tú eres del 35% de aquellos que no leen su Biblia, ¿por qué no te estableces una meta y le dices a Dios: yo quiero leer tu palabra? Si tú eres de ese 70% que no estás comprometido con tu iglesia, que solo llegas de vez en cuando, pero tú no quieres servir, tú no quieres ser parte de la congregación con seriedad, yo creo que deberías acercarte a tu pastor y decirle: pastor, yo quiero servir a Dios en mi iglesia. Si tú eres de ese 95% que nunca evangelizan, proponte hoy en el nombre de Jesús que le vas a hablar del evangelio de Jesucristo a alguien. Puede ser algún familiar o amigo. Si tú eres del 63% de aquellos que no diezman, es triste saber esto, pero está diciendo que hay miembros que no diezman, hay miembros que no están comprometidos con las finanzas de su iglesia, y el 96% de los miembros no ofrenda. Yo te quiero decir algo esta ocasión: no estés en esas estadísticas. Es necesario, dice la palabra, y con eso termino nuevamente mencionando Hebreos 2:1, es necesario que con mayor diligencia atendamos las cosas que ya hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo pues podremos descuidar una salvación tan grande? Que el Señor nos bendiga. Si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje o has recibido un milagro de salvación y sanidad divina, nos gustaría escuchar tu testimonio. Escríbenos vía inbox o escríbenos por WhatsApp al 936-593-1862. Porque la obra de Dios no se puede detener y el Evangelio será predicado a toda criatura. Quiero expresar nuestro agradecimiento a este increíble equipo que ha trabajado incansablemente para llevar a cabo cada una de nuestras transmisiones y así lograr los objetivos deseados. Ustedes son la clara muestra de que las cosas se pueden lograr cuando se trabaja en equipo, en armonía y bajo la dirección de Dios. Me he quedado muy sorprendido, no solo de los resultados, sino también de la calidad profesional con la que se han desempeñado eficientemente durante toda esta temporada. Que Dios les continúe prosperando.